La siniestro legado de Petrona. Revelaciones aterradoras de la bruja maldita en Guatemala. La noche se cerró sobre el pequeño pueblo como un túnel oscuro que devoraba todo a su paso. Los murmullos se arrastraban entre las casas, llenos de miedo. Se decía que Petrona, la bruja maldita, estaba de regreso. Aquella figura espectral que robaba a los niños y lanzaba maldiciones había regresado, y los vecinos se miraban entre sí como si de un mal sueño se tratara. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ricardo mientras tomaba el autobús hacia casa. Más que el cansancio de una larga jornada como mecánico nocturno, el aire enrarecido y el frío inusual lo envolvían, llenándolo de una tensión insoportable. Era como si la oscuridad misma estuviera escuchando sus pensamientos. En el trayecto, la sensación de ser observado lo invadía de tal forma que la piel le erizaba. Miró a su alrededor, encontrando solo caras pálidas que se escondían en la penumbra, sumidas en sus propios terrores. La bruja, pensó, podría estar detrás de cualquiera de ellos. Al bajar, el ambiente era más opresivo. Las sombras parecían cobrar vida y los ecos de viejas historias sobre Petrona retumbaban en su mente. Su abuela lo había advertido. El que desafía a la bruja paga un precio. Al llegar a casa, el desconcierto se apoderó de él al ver a Rosa con los ojos llenos de preocupación. Valeria, su pequeña de 6 años, estaba sentada en el suelo, mirando al espacio vacío, riéndose sin motivo. «Mami, mira, están aquí», decía, señalando a lugares donde no había nada. El corazón de Ricardo se hundió. No era solo un juego, era la misma sombra de la bruja que se cernía sobre ellos. Esa noche, después de cenar, Ricardo se sentó a la mesa con la mente tormentosa. Los murmullos de sus vecinos sobre avistamientos de Petrona lo dejaron inquieto. Recordó que algunas familias se habían perdido, que sus hijos habían desaparecido como si se los hubiera tragado la tierra. La paranoia crecía, y cada día las miradas desconfiadas de los padres lo llenaban de ansiedad. «Es solo una etapa», se repetía, aunque su voz temblaba. Al día siguiente, en el taller, escuchó a algunos mecánicos hablar sobre sus propios niños desaparecidos. Tantas madres llorando, decían, y todo por un solo nombre, Petrona. El miedo lo envolvió como un manto pesado, y al salir, decidido a proteger a su hija, recordó la leyenda sobre el precio de desafiarla. La mente le gritaba que había que hacer algo. Esa noche, el cementerio local lo esperaba. Con un gemido del viento, se adentró entre las tumbas, buscando la de Petrona. La oscuridad lo abrazaba, y él sentía como si miles de ojos invisibles lo siguieran. Entonces, entre la tierra y la maleza, encontró una muñeca vieja, desgastada y cubierta de polvo. Al tocarla, un escalofrío recorrió su cuerpo como un rayo, y una voz susurrante logró atravesar el silencio. «Ricardo». En ese instante, comprendió que había desatado algo que jamás podría contener. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al regresar a casa, lo esperaban más que dudas. El ambiente había cambiado. Valeria no era la misma. Una sombra oscura se había enraizado en sus risas y en sus ojos ya no había inocencia. La imagen de Petrona, aterradora y real, se posaba en cada esquina de su hogar. Se dio cuenta de que su familia yacía atada a un legado que no podía ignorar.
Esa noche, bajo la luz temblorosa de una vela, la verdad lo confrontó. La bruja ya no era un mito, sino una amenaza palpable que acechaba su hogar. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría romper la maldición antes de que fuera demasiado tarde? Ricardo no podía dormir. Micropulgas de miedo recorrían su cuerpo mientras la imagen de su hija, atravesando la línea entre el juego y la locura, se repetía en su mente. Valeria, hasta hacía poco una niña llena de vida, ahora era una sombra inquietante. Las risas que antes resonaban en su hogar eran ecos vacíos que pesaban en el aire como un oscuro presagio. La noche era densa y el viento aullaba buscando entrar por las rendijas de su casa. «No puedo dejar que esto avance», pensó, apretando los dientes. Sabía que tenía que actuar, pero cómo enfrentar a Petrona le resultaba una idea tan aterradora como el mismo concepto de la bruja. Al amanecer, la luz pálida del sol apenas lograba disipar las sombras. Ricardo se sentó frente a su pequeña, que aún parecía ausente. «Valeria, cielo, ¿puedes oírme?», murmuró con voz quebrada. Ella lo miró, pero no había un rastro de reconocimiento, solo un vacío profundo, como si una parte de su esencia hubiera sido arrastrada por la bruja. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. «Los niños son más susceptibles al canto de la bruja. Debes protegerla con todo tu ser». Con determinación, se levantó y salió, decidido a buscar respuestas entre los ancianos del pueblo. Cada paso hacia la plaza del pueblo era una batalla contra el pavor. El viento llevaba consigo destellos de susurros, prometiendo más que palabras vacías. Al llegar, se encontró con la mirada penetrante de don Anselmo, el anciano más sabio de todos, conocido por sus historias de la bruja. «Petrona ha vuelto», dijo don Anselmo sin necesidad de preguntar. «Las almas de los niños están en peligro, y su fuerza se alimenta del miedo». «¿Qué debo hacer?», imploró Ricardo, sintiendo que el aire se tornaba más pesado. Los ojos de don Anselmo se nublaron con tristeza. «Hay un ritual, pero no es sencillo. Deberás enfrentarte a tus propios miedos. Lo que está atrapado en tu hija se alimenta de la vulnerabilidad. Debes demostrarle un amor inquebrantable». Ricardo asintió, sintiendo el peso de la confesión. El amor era su única arma, pero al mismo tiempo su punto débil. La noche caía nuevamente. Se despidió del anciano y regresó a casa con el corazón latiendo como un tambor. No podía dejar que la sombra de Petrona se apoderara de su familia. Cuando llegó, Valeria estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la ventana, hablando con sus amigos invisibles. «Valeria, escucha», dijo con el aliento entrecortado. «Soy tu papá. Estoy aquí contigo». Pero ella no parecía notar su presencia. Con un grito ahogado que rasgó la quietud nocturna, Ricardo se sintió atrapado. Internamente, sabía que debía enfrentarse a lo que había desatado. Regresó a la habitación y buscó la muñeca, aún cubierta de polvo. La tomó entre sus manos y un escalofrío recorrió todo su ser mientras sentía que la habitación se enfriaba instantáneamente. En ese momento, un susurro helado resonó. «Ella vendrá por ti, Ricardo». Su corazón se detuvo. La atmósfera se llenó de tensión, como si el tiempo se detuviera. Se giró hacia Valeria, que ahora sonreía sin razón, y de repente la casa vibró con una risa espectral, una carcajada oscura que parecía provenir de un rincón sombrío de su propio hogar. La angustia creció como un fuego. Podría enfrentarse a la bruja que había invocado involuntariamente. El reloj sonó, marcando la medianoche. Ricardo sintió que el tiempo se había agotado. Estaba a punto de perderlo todo, y lo peor estaba por llegar. De pronto, un eco resonó fuera de la casa. Era el canto de la bruja que lo llamaba, una melodía seductora que prometía romper la normalidad, pero a un terrible precio.
La noche había comenzado a desplegar sus garras, y Ricardo comprendió que el enfrentamiento final se acercaba. Sin embargo, no podía saber si lo lograría, ni lo que estaba dispuesto a sacrificar. El grito de Valeria rompió el silencio. «Papá, ven, ella está aquí». La habitación se sumió en un silencio aterrador tras el grito de Valeria. Ricardo se quedó helado, su mente luchando por procesar la realidad. «¿Quién está aquí, Valeria?», preguntó, su voz temblando, tratando de sonar firme, aunque su corazón latía desbocado en su pecho. Una risa infantil resonó de nuevo, pero esta vez con un tono burlesco, como si una fuerza oscura se regocijara en su desesperación. «Ella viene por ti, papá». Las manos de Valeria comenzaron a moverse, como si intentara tocar a alguien invisible que solo ella podía ver. Ricardo dio un paso atrás. El pánico se disparó a medida que el frío en la habitación se intensificaba. «No, no, no», murmuró, mientras sus ojos buscaban en la oscuridad cualquier signo de la bruja. De repente, el ambiente se tornó denso, como si una sombra palpable se cerniera sobre él, llenándolo de la sensación de ser observado. «Debo protegerte, Valeria», pensó, y su instinto paternal lo instó a acercarse a ella. Sin embargo, cada paso hacia su hija era un sufrimiento. Un eco hiriente resonaba en su mente. «No te acerques», le gritó su propia conciencia, atemorizada por la imagen de lo que podría suceder si fallaba. Aún así, lo único que deseaba era arroparla y alejarla de ese monstruo. «¿Qué quieres, maldita bruja?», gritó Ricardo al aire, su voz resonando con una furia que sonaba vacía. Una pausa sombría se apoderó del lugar. Entonces, el canto empezó de nuevo, una melodía hipnótica que prometía deseos y fantasías. La voz de Petrona era clara y seductora, como un canto de sirena que atrapaba a incautos. «Dame tu miedo, y te daré tu hija». «Nunca», exclamó, la rabia ardiendo en su interior. Buscó dentro de sí la determinación que don Anselmo le había infundido. «No te tengo miedo. Valeria, ven aquí», ordenó, extendiendo sus brazos hacia ella, intentando romper el hechizo que la mantenía cautiva. Valeria se volvió hacia él, pero su rostro parecía un lienzo vacío, sus ojos oscuros y sin vida. «Yo quiero jugar», dijo con voz monótona, mientras su cuerpo permanecía inmóvil, atrapado en un trance. La risa se intensificó, llenando cada rincón de la habitación, los ecos retumbando en sus oídos como un tambor que anunciaba una fatalidad inminente. «No puedo dejar que esto continúe», murmuró Ricardo, decidido a romper el chantaje. Se arrodilló y tomó la muñeca entre sus manos, sintiendo el peso de lo que representaba. En ese instante, una corriente helada recorrió su cuerpo, y un grito penetrante atravesó su ser. Era la voz de Petrona, reclamando lo que le pertenecía. «Deja a mi hija en paz», gritó, y con furia abalanzó la muñeca contra el suelo. El sonido del impacto resonó, reteniendo la atención de Valeria. La atmósfera se deformó, y las risas se desvanecieron en un grito gutural de rabia. «Eso no te pertenece», aulló la bruja con fuerza, y en un instante las luces comenzaron a parpadear, llenando la habitación de sombras ominosas. Todo parecía moverse, girar, como si la habitación misma estuviera viva, y el aire se volvió espeso y difícil de respirar. Los ojos de Valeria brillaron con una luz antinatural, y por un segundo Ricardo pudo ver un atisbo de la niña feliz que una vez fue, antes de que la oscuridad la reclamara. «¡Papá!», exclamó, y la chispa de esperanza iluminó su corazón. Pero en ese momento, una risa demoníaca hizo eco dominando la escena. El reloj marcaba la 1. «Ya es demasiado tarde, Ricardo», mientras la figura espectral de Petrona comenzó a manifestarse, su rostro desdibujándose entre luces y sombras, bailando en los límites de la locura. Ricardo sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal.
La bruja extendió su mano hacia Valeria y en un giro inesperado, las paredes del hogar comenzaron a crujir. «Ella me pertenece», dijo con voz seductora, y Ricardo comprendió, con el corazón en la garganta, que su mayor miedo se convertía lentamente en su realidad. «¡No!», gritó lanzándose hacia su hija, pero la mano de la bruja se alzó, deteniéndolo en seco. La risa retumbaba y una lágrima corrió por la mejilla de Valeria, y a Ricardo se le heló la sangre. «Tu sacrificio es inminente», murmuró Petrona, y con movimientos que desafiaban la lógica misma, todo en la habitación tomó vida, como si la casa se revelara. Entonces todo se apagó. Un silencio abrumador, un silencio que prometía una revelación aterradora, pero en la oscuridad una voz susurró: «No se ha acabado». El silencio se convirtió en un eco inquietante, como si la casa mismo estuviera conteniendo la respiración. Ricardo no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado, atrapado en una pesadilla que no parecía tener fin. Entonces, de repente, un pequeño destello brilló en la negrura como una chispa de esperanza. Era Valeria, aún atrapada en su trance, pero su mirada había cambiado. «Papá, ayúdame». Esa voz, aunque suave, resonó como un profundo rugido en su alma. Ricardo sintió que el tiempo se detuvo. Las sombras danzaban a su alrededor, como si dijeran que el peligro estaba a solo un paso. «No te voy a dejar», gritó, más para sí mismo que para la bruja. Apretó los puños con fuerza, tratando de recordar la calidez y la felicidad de su hija antes de que todo se volviera un horror. «Dame tu corazón y te la devolveré», susurró la voz de Petrona, acariciando los extremos de su mente, mezclándose con sus pensamientos más oscuros. Era un chantaje aterrador, una oferta que brillaba como oro, pero que estaba llena de desgracia. Ricardo cerró los ojos con fuerza, recordando el amor que sentía por Valeria. Su pequeña ya no era una simple niña. Era lo único que le quedaba. «No, no, no», se gritaba por dentro mientras se lanzaba hacia la fuente de la voz, buscando aferrarse a su hija. Entonces, un estallido de luces cegadoras iluminó la habitación, revelando fragmentos del pasado más aterrador. No era solo la bruja con su risa macabra, era también un grupo de sombras, almas perdidas, que parecían atrapadas y clamaban por liberación. «¡Libérame! ¡Necesito salir!», gritaba una de las sombras, su rostro desfigurado y lleno de angustia. Ricardo comprendió lo que Petrona había estado haciendo. No solo había atrapado a Valeria, había estado alimentándose de otras almas, creando un círculo vicioso de desesperación, un banquete de miedos y penas. «¡Valeria!», la llamó, su voz resonando con la fuerza de un grito de guerra. La niña se volvió hacia él, una lágrima brillante sobre su mejilla. «Papá, ¿dónde estás?». La desesperación se apoderó de él. Sin pensarlo, extendió su mano, intentando cruzar la distancia que lo separaba de su hija, sintiendo que las sombras lo reprimían. «No sucumbas a sus palabras, Valeria», gritó con toda su fuerza, su voz atravesando el velo oscuro que mantenía a su hija cautiva, pero Petrona no se dejó intimidar. «Tú crees que el amor te salvará, Ricardo, pero el amor alimenta la oscuridad y te consume». De repente, un frío gélido envolvió a Ricardo, como si un aliento helado lo atravesara, haciéndolo tambalear. Las paredes comenzaron a temblar, y el hogar que un día había sido un lugar de amor se transformó en una trampa mortal. Los ecos de aquellos que una vez estuvieron atrapados retumbaban en sus oídos, susurros desesperados pidiendo ayuda, mientras las formas sombrías se acercaban lentamente, mostrando lo que significaba ser devorado por el miedo. «¡Basta!», gritó, tratando de canalizar toda su furia, su amor. Entonces, a través de esa tormenta, su corazón ardió. Con un grito que resonó como un trueno, lanzó todas sus emociones hacia Petrona. «No llevarás a mi hija contigo».
En un instante la habitación se sacudió de nuevo, y una luz irradió desde su pecho, desafiando las sombras. Las risas de la bruja se convirtieron en gritos de ira, mientras la luz se expandía como un rayo, alcanzando cada rincón y fenómeno oscuro. Pero lo que comenzó como salvación se tornó en caos. Las criaturas sombrías comenzaron a gritar en dolor y rabia, pero Ricardo no podía detenerse. Valeria seguía allí, mirándolo con ojos llenos de miedo, atrapada entre dos mundos. De repente, una risa grotesca se elevó desde la oscuridad, desdibujando la luz que llenaba la habitación. «El tiempo se acaba, Ricardo. No puedes escapar». La risa de la bruja resonó en su mente, y cada fragmento de su ser se sintió desgarrado entre la luz y la oscuridad. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, el abismo despertando una desesperación que estaba más que dispuesta a consumirlo. Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, un nuevo soplo de terror llenó la habitación. «¡Papá, ayúdame!», Valeria gritó, y su voz fue un llamado desesperado que atravesó el corazón de Ricardo, haciendo temblar su esencia. «No puedo hacerlo sin ti». Ricardo comprendió de golpe que, aunque luchaba con todas sus fuerzas, lo que realmente necesitaba hacer era unirse a la oscuridad para salvar a su hija. Pero en el fondo, la verdadera pregunta se apoderó de su mente. ¿Qué es lo que realmente estaba dispuesto a sacrificar para rescatarla? Entonces la habitación estalló en colores desconocidos, y él supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz que emergió del pecho de Ricardo se transformó gradualmente en un torbellino de colores, malvaviscos de destellos que recorrían la habitación, retratando no solo su amor, sino también el dolor y el miedo que había acumulado durante años. Las sombras chillaban, retorciéndose como serpientes en llamas, mientras el poder de su emoción parecía crecer en intensidad. Pero, al mismo tiempo, la risa de Petrona se elevó por encima del caos, resonando con una fuerza ominosa que helaba el alma. «No puedes vencerme, Ricardo. Tu luz es solo un reflejo de tu debilidad», dijo la bruja, su voz ahora más clara y afilada que nunca, como el tajo de un cuchillo. A cada palabra que pronunciaba, la estructura de la casa se estremecía, como si estuviera sufriendo el mismo tormento que él. Las paredes parecían cerrarse y abrirse, convirtiéndose en un laberinto de terror y desesperación. A medida que el amor de Ricardo ardía, pronto se dio cuenta de que lo opuesto a la luz no era solo la oscuridad, sino el vacío que le había permitido a Petrona entrar. Era la culpa, el miedo y la tristeza acumulados durante años, esos demonios internos que lo habían perseguido, que en ese momento empezaban a manifestarse, atrayéndose hacia la casa y hacia él. «¡Valeria!», gritó, intentando reenfocar su energía antes de que este torrente lo consumiera. Ella seguía allí, en medio del retorcido laberinto de sombras, con sus ojos anhelantes llenos de lágrimas, que parecían captar la luz que aún quedaba en él. «Recuerda los días felices, recuerda lo que eres». Los ecos de risas de su hija, de sus juegos en el parque, de los momentos cálidos entre ellos, resonaban en su mente. Era un intento desesperado por romper el hechizo que la mantenía cautiva. Pero cada vez que su voz llamaba a Valeria, las sombras se volvían más densas, más amenazadoras, como si estuvieran vigilando, esperando cualquier debilidad. Con cada grito de su hija, la casa parecía sucumbir a una tensión cada vez más intensa. El aire se tornó electrizado, mientras el silencio se volvía insoportable. «No puedo dejar que esto termine así», pensó, sintiendo que su propia voluntad era la única barrera entre Petrona y la oscuridad definitiva que la rodeaba. Una visión atravesó su mente. Valeria, riendo, iluminada por el sol, corriendo hacia él en un campo lleno de flores.
Sus manos a su alrededor fueron el combustible que necesitaba. Ricardo respiró profundamente y entre jadeos temblorosos pulsó sus sentimientos, dejando que cada emoción se convirtiera en una riviera de luz entre él y la bruja. Se sintió fuerte, parte de un todo, como si todo el amor que había sentido a lo largo de su vida fluyera desde su corazón hacia el entorno sombrío. Petrona, al notar el cambio, gritó de rabia. «No puedes enfrentarte a tu pasado, Ricardo. Tus traumas te consumirán antes de que encuentres la verdad». Un grito viscerante brotó de su pecho. «¡No!». Las sombras comenzaron a oscurecerse, mientras un resplandor resurgía, formando un puente entre él y Valeria. Ricardo dio un paso al frente, unificando su esencia con la de su hija, creando un abrazo de luz que enfrentaba lo opuesto a la bruja. Sin embargo, justo antes de que pudiera alcanzarla, una sombra con un rostro conocido emergió de las tinieblas. Un viejo amigo, ahora distorsionado por años de sufrimiento. «Ricardo, escapa. No te dejes atrapar. Es una trampa». El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Qué está pasando? Las dudas comenzaron a florecer, agazapadas en su mente. ¿Estaba esa figura realmente ahí para ayudarlo, o había caído en la misma trampa que él había pensado que jamás podría? Mientras la confusión lo rodeaba, el eco de Valeria se apagaba y la luz comenzaba a desvanecerse lentamente. La verdadera prueba estaba por venir. «¿Serás capaz de enfrentar la verdad, Ricardo?», resonó la voz de Petrona como un susurro gélido en su oído. «¿O cederás como tus amigos perdidos?». La ansiedad lo consumía con cada estrella de luz que se desvanecía. Su capacidad de decisión estaba en juego y el reloj seguía corriendo. La bruja sonrió. «Así que, ¿cuál es tu respuesta final?». El aire se volvió pesado y Ricardo sentía como si una marea oscura quisiera engullirlo. Las sombras danzaban amenazantes, y el eco de la risa de Petrona reverberaba en sus oídos, como un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad. La luz que había creado, su propio faro, titilaba como una vela a punto de apagarse en una tormenta. «¿Cómo puedes decirme que soy débil?», respondió su voz temblando, no solo por el miedo, sino por la rabia que comenzaba a burbujear en su interior. «Has tomado mucho de mí, pero no más». Las palabras le costaban, como si cada sílaba fuera un esfuerzo titánico. Miró a su viejo amigo, cuya forma deformada se sacudía en las sombras. «¿Eres real o solo una ilusión de Petrona para confundirme?». Aquel hombre había sido su confidente, pero hoy parecía un espectro, atrapado entre la vida y la muerte. «Ricardo, esta no es solo una batalla contra la bruja, es tu lucha contra ti mismo», dijo la sombra, su voz sonando como un eco en una caverna. «Si no enfrentas tus miedos, sucumbirás». Las palabras de su amigo retumbaron en su mente, despertando recuerdos olvidados. Las noches de insomnio, los gritos en la oscuridad, la culpa que lo abrazaba como un viejo abrigo. Petrona capturaba todo eso, lo mezclaba con su propia malevolencia y lo arrojaba de vuelta como dardos que se clavan en su alma. «¡Basta!», gritó, y con esa palabra lanzó un rayo de luz que atravesó el caos. Las sombras retrocedieron unos instantes, como si temieran su resplandor. Pero su avance era fugaz, y pronto regresaron, más amenazantes, riendo burlonamente. «¿Ves? No tienes la fuerza suficiente», se burló Petrona, con una sonrisa cruel que cortaba más que cualquier cuchillo. «Tu luz es una mentira, una ilusión creada por tus sueños frágiles». Ricardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Instintivamente colocó la mano en su pecho, sintiendo el latido de su propio corazón. La esencia de su amor por Valeria era un fuego que nunca opinaba, un deseo irrefrenable de protegerla. En ese momento decidió que no caería en la trampa de la desesperanza.
Cerró los ojos y visualizó a su hija. Con cada respiración imaginó las risas en el parque, los días soleados llenos de promesas. Esa imagen cálida iluminaría su camino, se dijo. Y así, mientras el tormento lo amenazaba, comenzó a amasar su luz en una explosión de energía positiva. De repente, un frío glacial envolvió la habitación. El aliento de Petrona era como un viento cortante, aullando a su alrededor. ¿A dónde crees que vas, Ricardo? Los recuerdos son cadenas que no puedes romper. Hay una verdad en mí que necesitarás más que nunca para vencerme, respondió, su voz resonando con una fuerza nueva. Las palabras tomaron forma, como una armadura que lo protegía de la influencia de la bruja. Las sombras comenzaron a arremolinarse, forzando una batalla entre la luz y la oscuridad, y entre su amigo y las mentiras que Petrona había tejido. Cada sombra ahora parecía un oscuro retrato de sus miedos, pero se negaba a sucumbir. Con cada latido y respiración, la luz de su amor crecía, arrojando fragmentos de esperanza. Pero antes de que pudiera completar su transformación, un núcleo de oscuridad apareció, envolviendo todo y creando un estruendo ensordecedor. Las visiones de Valeria comenzaron a desvanecerse, como si la casa misma formara una barrera entre ellos. Ricardo sintió que el vacío le abrazaba, amenazando con tragarse su luz, su amor, su vida. —¿Qué haces? ¡Regresa! —gritó su amigo, estirando una mano hacia él, pero el horror lo absorbía más rápido que nunca. La risa de Petrona se volvió un grito ensordecedor, retumbando en su mente y haciéndolo tambalear. Ricardo supo que debía tomar una decisión, dejarse llevar por el miedo o aferrarse a la luz, pero la pregunta seguía resonando. ¿De qué lado estarías tú, Valeria? Cuando la respuesta se convirtió en su grito de batalla, de repente, un silencio aterrador llenó la habitación. Las sombras se congelaron. Entonces, un susurro helado emergió de la oscuridad. ¿Y si te dijera que Valeria también está atrapada en la oscuridad, Ricardo? La verdad que nunca quiso escuchar lo golpeó. La risa de Petrona fue reemplazada por un terror palpable. Tu luz es solo el comienzo de una pesadilla. La lucha apenas comenzaba. El eco del susurro se convirtió en un grito estruendoso que resonó en la mente de Ricardo. La angustia subía como veneno por sus venas, y la imagen de Valeria, su rayo de esperanza, se desvanecía como un humo en el viento frío. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, pero no eran solo oscuridad. Eran ilusiones que lo atormentaban con los rostros de todos aquellos a quienes había perdido. «¡Tienes que dejar de luchar!», gritó la sombra de su amigo, sus ojos reflejando el miedo absoluto que ambos compartían. «La oscuridad no se detendrá hasta que te quede nada. No te dejes llevar por esto». A cada palabra, el peso sobre su pecho aumentaba. Ricardo cerró los ojos, dejándose llevar por la voz de la desesperación. ¿Era posible que Petrona hubiera atrapado a Valeria? Era una magia antigua, cruel, que había devorado almas por generaciones. Sabía que debía actuar, pero ¿cómo luchar contra un enemigo que conocía sus peores temores? «Tu miedo es tu prisión». La risa de Petrona resonaba como un grito macabro, envuelta en un eco que llenaba la habitación. «Y si yo puedo romperte, también puedo romperla a ella». Los recuerdos inundaron su mente. Valeria risueña, jugando con amigos, cada sonrisa sinceramente reflejando su juventud, su vida. Aquellos instantes pasarían como una película en su mente, pero la tristeza lo atacó con cada imagen. ¿Y si su pequeña estaba sufriendo, atrapada en la oscuridad, privada de su luz? ¡Basta! Ricardo apretó los dientes, su miedo transformándose en rabia. «No te dejaré tomarla, no a ella». Con ese grito, un resplandor surgió de su interior, iluminando la oscuridad que había casi aplastado su espíritu. El calor de su amor comenzaba a disipar el frío, a deshacer cadenas invisibles que lo mantenían atrapado.
Las sombras retrocedieron, aunque no del todo. Petrona había visto su resurgimiento y con un movimiento desagradable intentó apresarlo. «¿Ves? No tienes poder. Eres nada sin tus temores». Pero él sabía que había algo más profundo, una conexión que Petrona no podría deshacer. La bruja lo subestimaba. Su luz no provenía solo del amor, era también de la culpa, del dolor, de su pasado. Esos sentimientos lo habían forjado y ahora eran su fuerza. Recordó las noches que había pasado corriendo en la oscuridad, buscando respuestas. «Si quieres más de mí, necesitarás lo que nunca puedes alcanzar», dijo Ricardo. «Mi amor por Valeria es más fuerte que tu oscuridad». Mientras la luz de su amor crecía, las sombras comenzaron a fenecer. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios, pero la risa de Petrona se tornó más baja, más siniestra. «Ahora has despertado algo que no puedes manejar, Ricardo. Te haré pagar por lo que has traído aquí». Bajo un cielo de tinieblas, una grieta se abrió en el aire como una herida fresca, liberando un grito desgarrador. Sirenas de horror resonaron desde el fondo de la casa, como si las almas perdidas estuvieran clamando por liberación. Ricardo comprendió con horror que no solo luchaba por su vida, luchaba por cada alma que Petrona había devorado. «Rápido, Ricardo, necesitamos cerrar esa grieta. Eso es lo que ella busca». La voz de su amigo sonó más clara ahora, instándole a actuar ante la inminente tragedia. No había tiempo, el caos se extendía. Pero, ¿qué podía hacer él solo contra la maldad ancestral de Petrona? A pesar del terror que lo rodeaba, la pelea por Valeria y todas las almas se intensificó en su espíritu. Tenía que encontrar la forma de enfrentar no solo a la bruja, sino a la sombra que había crecido dentro de sí mismo. Cuando intentó avanzar, el frío volvió a envolverlo y la grieta se expandió. Oscuridad y luz luchaban ferozmente, mientras un terrible lamento surgía de dentro de la casa. «Ricardo». El susurro de Valeria resonó entre los ecos. «Ayúdame». Y ahí, en ese instante, comprendió que la batalla no era solo contra Petrona. La lucha era por su propia redención. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad lo absorbía más profundo. Pero había una verdad que no podía ignorar. Solo podría vencer si se enfrentaba a su pasado, a esos miedos que Petrona había alimentado. Las dudas comenzaban a calar sus defensas. Valeria estaba atrapada, y quizás esa jamás había sido solo una broma cruel. La lucha por el alma de su hija estaba a punto de desatar secretos aún más oscuros de lo que podía imaginar. La grieta en el aire emitía un vaho gélido, como si el mismo aliento de la muerte estuviera intentando escapar. Ricardo sintió que su corazón latía como un tambor enloquecido, un eco de la desesperación que resonaba en cada rincón de la casa. Valeria lo llamaba, y con cada súplica el frío se intensificaba, al igual que la risa de Petrona, que se entrelazaba con los lamentos de las almas atrapadas. «Si la pierdes, perderás todo lo que te queda», susurró la sombra de su amigo, con un tono que hacía eco de advertencias que apenas podía entender. «Debes enfrentarte a tus propios demonios». Era un recordatorio que lo golpeó con fuerza. Su amigo tenía razón. Ricardo respiró hondo, aferrando pensamientos de esperanza, mientras una oleada de oscuridad intentaba tragárselo. «Valeria necesita de mí. No puedo rendirme», murmuró, aunque la voz de su amigo seguía retumbando en su cabeza, trayendo ecos del miedo y la culpa. De repente, las imágenes de Valeria comenzaban a transformarse, distorsionadas y enredadas, en un panorama de pesadilla. La vio atrapada en una jaula de sombras, su luz desvaneciéndose. «Papá, sálvame». El tinte de su voz se entremezclaba con el llanto de los que habían sufrido antes, y la desesperación
casi lo consume. «No, no puedo dejar que esto me controle», gritó, aparentemente dirigiéndose más a sí mismo que a cualquier otra cosa. Aún así, el frío se adhirió a su piel, y la grieta vibraba con un poder terrible. Poco a poco, la luz de su amor se iba marcando en el suelo. Parecía que él se desvanecía, pero la renuencia a perder a su hija crecía desmesuradamente. Fue entonces cuando sintió un tirón en el interior. Una conexión inimaginable se formó entre él y Valeria, un hilo dorado que podía ser su salvación o su condena. Tenía que aprovecharlo. Con un esfuerzo abrumador, Ricardo intentó recordar lo que sabía sobre la bruja, su poder, su historia. «Tal vez hay algo que aún no sepas, Petrona», dijo, notando una chispa de desafío en la voz que creía perdida. «¿Qué sabes tú de mí?» «Nada», respondió Petrona, ahora con una ira contenida y peligrosa, echando sombras aún más intensas que rodeaban a Ricardo. «Sé que no puedes romperlo todo, que hay cosas que permanecen intactas ante tu oscuridad», se atrevió a afirmar, sintiendo cómo el poder de su amor resonaba en las palabras. «Hay verdad en el dolor y en la esperanza». Y en ese momento, la grieta tembló de nuevo, como si se retorciera ante su declaración. Un grito desgarrador emergió de la grieta, más fuerte que antes, como una ola que arrastra todo a su paso. Ricardo sintió que su propia vida se deslizaba hacia la boca devoradora de la oscuridad. «¡Valeria!», aulló, mientras un rayo de luz atravesaba brevemente la penumbra. Pero al instante, la risa de Petrona fue ensordecedora. «Cada alma que reclamo, cada miedo que alimentas, es una ramificación de tu culpa. Comparte tu dolor, Ricardo. Haz lo tuyo», exclamó. Y en ese instante recordó el verdadero legado de la bruja, aquel que siempre había temido explorar. Tenía que enfrentarse al hecho de que había fracasado, de que había permitido que la oscuridad entrara en su vida y en la de Valeria. De pronto, las figuras de su pasado surgieron en el aire, transformándose en rostros familiares que lo miraban con reproche. «¡No te rindas, papá!». La voz de Valeria resonó, pero se entrelazaba con las de aquellos que habían sufrido por su falta de valentía. Ricardo sintió un giro violento en su pecho. Si la grieta no se cerraba pronto, los gritos lo consumirían todo. Pasos tambaleantes le condujeron a un punto de quiebre. Tenía que encontrar la fuerza para luchar, incluso si eso significaba enfrentar la verdad más dolorosa de su culpa. «Mi dolor no es tu alimento, Petrona. Ahora sé quién eres realmente», gritó con una determinación recién hallada, haciendo alarde de cada recuerdo, cada lágrima y cada error. Sin embargo, un golpe de la bruja estaba aún por venir. Un nuevo eco surgió de la grieta, un aullido que no solo se resistía al dolor. Era un grito de advertencia y le heló la sangre. Lo que había temido, o posiblemente lo que nunca debió conocer. Ricardo no estaba seguro si estaba listo para lo que debía enfrentar. La oscuridad parecía susurrarle que a lo opuesto de la luz siempre habría más sombras por descubrir. «¿Qué más me ocultas, Petrona?», exclamó, mientras el caos lo rodeaba y supo que la batalla real apenas comenzaba. La sombra que había traído a su mundo se arremolinaba en un torbellino de violencia, mientras él se preparaba para la revelación que definiría su destino. Su corazón latía fuerte y en su mente resonaban los ecos de un futuro incierto. ¿Qué secretos revelaría aún esta noche maldita? La grieta continuaba emanando un frío que atravesaba los huesos, y Ricardo sintió cómo su determinación comenzaba a flaquear. La oscuridad parecía inflamarse a su alrededor, formando figuras grotescas que danzaban, burlándose de su angustia. Se preguntó si la valentía era suficiente frente a un poder tan antiguo. «¿Sabes lo que la verdad es?». La voz de Petrona se deslizó entre el aliento gélido, resonando en su mente como un eco distante. «Tu dolor, tu culpa, son mi sustento. Esta noche pagarás el precio de tu fracaso».
Una oleada de miedo lo invadió al recordar lo que podría perder. «¡Valery!», gritó, su voz un hilo frágil en la tormenta de sombras que aumentaba en intensidad. La jaula de oscuridad la había atrapado y su luz se desvanecía cada vez más. El ambiente se tornó opresivo. Cada respiro se sentía pesado, como si el aire estuviese cargado de promesas de muerte. Ricardo luchó contra la desesperación, reencontrando su conexión con Valeria. En su mente se aferró a recuerdos de risas, juegos y la inquebrantable fe de su hija. «Debo encontrarla», pensó con fuerza renovada. La grieta retumbó, un sonido que resonó como un tambor de guerra en su cabeza. Y entonces, como si la misma tierra estuviera a punto de desgarrarse, el rostro de Valeria apareció entre las sombras, distorsionado pero visible. «Papá, no dejes que tome lo que es mío», rogó, mientras las sombras se alzaban más altas, tratando de sepultarla. «Lo haré, cariño, lo prometo», contestó, sintiendo que su corazón latía en sincronía con la desesperación de Valeria. Con cada instante se dio cuenta de que no podía ceder a la tentación de sucumbir en miedo. Las palabras de su amigo resonaban en su cabeza. «Enfréntate a tus demonios». Y así su voz se alzó una vez más entre las sombras. «No tengo miedo», declaró con rabia, haciendo frente a peticiones envenenadas que surgían de la grieta. «No puedes tener a Valeria». El aire se volvió electrificado y Petrona pareció dudar por un momento. Su risa se volvió aguda, casi estridente. «¿Así que te atreves a desafiarme? Que así sea. Los secretos que residen en tu corazón son mucho más oscuros de lo que imaginas». Un susurro helado tomó forma, desplegándose como una nube de miseria que se acercaba rápidamente a Ricardo. Entonces comenzó a ver imágenes de su vida, fragmentos de recuerdos y decisiones que había evitado, cada una más abrumadora que la anterior, viendo a sus seres queridos sufrir bajo el peso de sus propios errores. «No, esto no es mi culpa», gritó, tambaleándose mientras las visiones lo asediaban. Pero la verdad era un monstruo con garras afiladas, y cada recuerdo le desgarraba más y más. De pronto, una sombra se hizo más densa y encarnó su propia culpabilidad. «Te has igualado a mí en oscuridad», resonó la voz de Petrona, y su figura emergió de entre la negrura, revelando facciones aterradoras y conocidas, una simulación de él mismo, descompuesta y en descomposición. «No puedes negarlo, Ricardo. Todo lo que eres lo alimenté». Ricardo se sintió ahogado por la desesperanza al contemplar su propia maldad. Un grito se le escapó, un quejido de impotencia. «No hay forma de que sea así. No puedo ser». Pero en ese nanosegundo de duda, sintió como la grieta pulsaba. Cada palabra de Petrona era un impulso hacia la perdición. La risa de la bruja resonaba, retumbando en la casa, radiando un eco de burlas. «La sombra que llevas dentro se niega a abandonarte y ahora vendrá por ti». Ricardo sabía que debía actuar. La conexión con Valeria era su única carta, su única salvación. En ese momento decisivo, su mente se iluminó. Con cada grito de Valeria, la oscuridad retrocedía un paso, pero se necesitaba más, un sacrificio. «No permitas que me quiten, nunca me iré sin luchar», gritó apasionadamente mientras extendía sus manos hacia la grieta, intentando canalizar su amor, su desesperación. Sabía que la sombra que ahora lo envolvía había nacido de sus propios errores. Debía enfrentarlo. El aire a su alrededor comenzaba a distorsionarse, y Ricardo se encontró bocanada tras bocanada, atrapado en su propia valía. ¿Debería liberar ese monstruo, enfrentarlo de una vez por todas? La verdad que nunca había deseado ver presentaba dos caminos: crear o destruir. Mientras la grieta temblaba con fuerza, el rostro de Valeria apareció, pidiéndole que no se rindiera. «Papá»,
y en el instante preciso, la elección de Ricardo retumbó como el latido de un tambor agotado. Había una delgada línea entre la salvación y la condena, y el tiempo se agotaba. Con la oscuridad lista para devorarlo todo, Ricardo gritó: «¡Lo enfrentaré!». Pero, ¿sería suficientemente fuerte ante tal adversidad? Las sombras lo rodeaban de nuevo, y lo único que sabía era que cada momento que pasaba lo acercaba más a un abismo sin retorno. La grieta crujía, y la luz se atenuaba aún más. La batalla esperaba. Cuanto más profundo se adentraba, más fuertes se volvían las sombras. ¿Lograría escapar de su oscuro legado o se convertiría en uno de ellos? La noche era un manto de terror que se cernía sobre la casa de Ricardo. La grieta, que emitía un frío profundo, se alzaba como un rito oscuro, un portal hacia lo desconocido. Valeria, atrapada entre sombras, lo llamaba con su voz inocente, que ahora brillaba con desesperación. «Papá, ayúdame». Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra, mientras la oscuridad giraba a su alrededor. Sabía que no había tiempo que perder. Con cada segundo que pasaba, la luz de su hija se desvanecía más y más. «No puedo dejar que esto termine así», gritó, y en su voz resonaba una determinación que surgía del amor más profundo. Tenía que enfrentar a Petrona, pero no solo como un enemigo. Era un eco de su propia culpa, un reflejo de todo lo que había temido y fallado. Un fogonazo de valentía lo atravesó. Se lanzó hacia la grieta, desafiando la oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. «¡Te enfrentaré, Petrona!», bramó, su voz atravesando la penumbra. La risa de la bruja retumbó, pero él se aferró al recuerdo de Valeria, de su risa contagiosa, y ese amor se convirtió en su escudo. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor como serpientes envenenadas. «El amor no te salvará de tus propios demonios», susurró Petrona, sus palabras como dagas afiladas. «Lo único que trajiste aquí es tu vergüenza». «No soy como tú», replicó Ricardo, luchando por mantenerse firme ante la tormenta de dudas. «No te tengo miedo». Con cada afirmación, su luz interna parecía brillar con más intensidad, empujando a las sombras hacia atrás. El aire se volvió electrificado, y en medio del caos vio a Valeria, atrapada en una prisión de oscuridad. «Papá, ven por mí». Su desespero resonaba en cada fibra de su ser. Ricardo corrió hacia ella, sintiendo que su amor era un puente. Al extender la mano, la grieta comenzó a cerrarse, pero la resistencia de Petrona se volvió feral. «¡Imposible!», aulló la bruja, convirtiéndose en una neblina oscura que intentaba envolverlo. «Nada puede salvarte de tu propio destino». Fue entonces cuando Ricardo se dio cuenta. Este no era solo un enfrentamiento contra la bruja, sino su propia batalla interna. Miró a Valeria y la vio reflejada en sus ojos. «No te dejaré caer en la oscuridad. Nunca», prometió, y con esa declaración una llama ardió en su interior. Entonces recordó las enseñanzas de su abuela, sobre el amor inquebrantable. Ella le había dicho que el verdadero poder no viene solo de enfrentar el miedo, sino de aceptar las imperfecciones, el dolor y la fragilidad humana. «Es hora de despojarme de mis cadenas», murmuró. Ricardo cerró los ojos y dejó que la luz de su amor lo envolviera. Desde su corazón dejó escapar una energía pura, un torrente que iluminó la habitación. Las sombras se desvanecieron ante su luz, gritando de rabia y miedo. La grieta comenzó a cerrarse aún más. «¡No, no puedes!». Petrona chilló temblando de ira. «Tu luz es un faro, pero solo atraerá más sombras». Pero la luz de Ricardo creció más fuerte, abrumando la oscuridad. «Soy más que mis miedos, más que mi culpa», exclamó, y con cada palabra el frío se fue. La tormenta de sombras se disolvía, y el canto seductor de Petrona se apagó. Finalmente, un destello de luz iluminó el rincón más oscuro.
Valeria apareció ante él, aún envuelta por la negrura, pero sus ojos brillaban con reconocimiento. «¡Papá!», gritó, y esa simple palabra transformó el caos en calma. La conexión entre ellos se hizo aún más fuerte, como un lazo irrompible. «¡Toma mi mano, Valeria!», la llamó, extendiendo su mano a través de la grieta que ahora temblaba como si estuviera viva. La luz que rodeaba a Ricardo se intensificó, convirtiéndose en un brillante resplandor. «Te llevo a casa, al amor que nos une», proclamó, mientras las sombras comenzaban a liberar su presa. El frío se desvaneció, y Valeria, con ese brillo en sus ojos, corrió hacia él. Cuando sus manos se encontraron, un estallido de luz la envolvió, y la casa se desvaneció alrededor de ellos. Un resplandor inyectó a la habitación, y en un instante todo se volvió paz. Las sombras se disiparon por completo, y el eco de risas infantiles llenó el aire. Petrona había quedado atrapada en su propia oscuridad, un eco del pasado que finalmente había sido confrontado. Con la luz de Valeria iluminando su camino, Ricardo supo que habían ganado. Había enfrentado sus miedos más profundos y había encontrado la redención, no solo para él, sino también para su hija. Ella sonrió, y esa sonrisa resplandeciente borró las pesadillas de la noche anterior. La luz comenzó a desvanecerse, pero la esperanza se mantuvo firme, llevándolos a un nuevo amanecer. Ricardo y Valeria se abrazaron, sintiendo el calor y la seguridad de estar juntos. Habían derrotado a la bruja maldita, y ahora eran libres. Finalmente, sabía que el legado que dejarían no era solo un recuerdo de miedo, sino uno de amor y resistencia. Un futuro donde la luz siempre vencería la oscuridad. Pero antes de que se despidieran de la habitación, un susurro quedó atrapado en el aire. La advertencia de que siempre habría sombras acechando, esperando una oportunidad, pero ya no tendrían poder sobre ellos. Esa noche se convirtió en un símbolo de victoria, un momento en el que una familia unida encontró la fuerza no solo para enfrentarse al pasado, sino para mirar hacia adelante. Y con ese legado, Ricardo supo, al fin, que su historia apenas empezaba. No pierdas la oportunidad de estar con nosotros en el próximo capítulo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias exclusivas como esta. Dedícale un liquísimo ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir contando cuentos impactantes. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas y cómo crees que continuará esta saga. ¿Qué esperas? Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.